Un vuelo procedente de Madrid aterrizó en Guayaquil. En ese vuelo viajaba la paciente cero, una mujer de 71 años que vivía en Torrejón de Ardoz, Madrid. Ella residía en España, con sus 2 hijos. El 13 de marzo, la mujer moría y días más tarde su hermana también fallecía. Desde entonces, sabemos que en las últimas horas la ciudad ha entrado en estado de emergencia, pues acumula más casos y muertos por COVID-19 que países de Sudamérica, como Perú, Argentina, Colombia, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Paraguay. No conozco a la paciente cero, no sé su nombre, pero sé que era miembro de nuestra comunidad diaspórica, que muy posiblemente formaba parte del colectivo cuyo trabajo ha sostenido el sistema económico español en las últimas décadas, y que en medio de la catástrofe desoladora que está teniendo lugar en España es, una vez más, excluido de las políticas de ayuda por parte del gobierno de España. Guayaquil, Colonial Virus, El Salto Diario, 4 de abril de 2020. Tergiversando la psicología social. Escuchábamos un fragmento del artículo de Mafe Moscoso Rosero, ecuatoriana residente en España, sobre el paciente cero del COVID-19. Pero antes de continuar, queremos agradecer a nuestros oyentes e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Tergiversando la Psicología Social. En Twitter nos pueden encontrar como @tergiversando S mayúscula, @tergiversando S mayúscula, y en Instagram como @tergiversos_psicosocial, @tergiversos_psicosocial. Si quieren escribirnos, lo pueden hacer a divergentpodcast@gmail.com, divergentpodcast@gmail.com. Hoy, en el día 46 de confinamiento en España y el día 41 de confinamiento en Ecuador, les presentamos el episodio 3 de Tergiversando la Psicología Social. Guayaquil, historia de una pandemia. Contamos hoy con Pamela en Barcelona. Hola Pamela, ¿cómo estás? Hola Julián, bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, aquí seguimos encerrados, pero resistiendo. Wilson, ¿qué tal? ¿Cómo estás en Quito? Hola Julián, hola Pame, muy contento de estar acá con ustedes en este día 41 en Ecuador de confinamiento y para tratar este tan interesante tema. Antes de seguir con el tema, vamos a escuchar una canción de Alan el Trovador, una canción popular en Guayaquil que se ha hecho viral en este momento y que nos cuenta un poco cómo se está viviendo la situación. La gente aquí está asustada, comprando pues mascarillas y alcohol pues para la cuidada. Mi negra, usted está asustada, la noto desde hace rato, si ya pues con su marido el virus lo de barato. Oye, coronavirus, ya llegó para el Ecuador, que lento y elegido. Coronavirus, la gente está preocupada, no saben cómo el individuo. Empieza con una tos y queda media gripada. La culpa son de los chinos que vienen para acá a la entrada. Yo no sé por el Ecuador cómo lo va a controlar. No controlan los venezolanos, ya la enfermedad va a aguantar. A todos los señores que están escuchando, los que están en la cola y ahora están mirando, pónganse pila lo que les voy avisando. Y un consejo a todos les quiero dando: el único que sabe cuando vamos a morir es el de arriba y el que pone el fin. Yo sé que una enfermedad tiene que cuidar y que con prevención las cosas tienen que comprar. Pero señores, no hagan alboroto, que esto no es la vida, tampoco es de loco. Cuando la muerte quiere llegar, nos llega, toca la puerta sin ni que afuera la vea. Así que pónganse pila lo que les estoy avisando, para que también las cosas vayan meditando. Los que están adentro están abusando, porque ustedes cabida le están dando. Como saben que ustedes se están alterando. En medio de la abrumadora cantidad de información sobre Guayaquil, consideramos que era importante escuchar la voz de los que viven la crisis. Por eso hemos invitado a André, un estudiante de economía que nació en Guayaquil, que vive con su abuela en el barrio Sauces 1 y que nos cuenta cómo empezó esta epidemia. La realidad es bien fuerte, porque como sabemos, el 29 de febrero se dio a conocer el primer caso. Pero no queda tan certera la duda, porque si recuerdan en las noticias llegó un paciente de Wuhan, un paciente de procedencia en China, que estuvo semanas atrás internado. Entonces fallece el señor, dicen que fallece por hepatitis. Tú que estás en Quito, ¿nos puedes contar un poco también cómo se ha estado viviendo esta epidemia, con esta confusión de datos que ha habido sobre la primera fecha de
del caso, sobre las personas que vinieron del exterior, sobre el primer paciente que se detectó con el virus. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso? Bueno, Julián, con lo que escuchamos un poco la entrevista, sí, primero ratificar que hubo un primer caso en el que vino un ciudadano de China que nunca se supo la realidad de por qué murió. Las autoridades dijeron que murió por hepatitis, pero como que nunca hubo una información clara sobre lo que pasó con él. Ya después, el 29 de febrero, sí se dio dato oficial dado por el Ministerio de Salud Pública, donde se dio a conocer ya el caso 0, que fue de una señora que vino de España, fue confirmado con coronavirus. Y fue a partir de esa fecha, al menos en Guayaquil, porque la señora estuvo en la parte de la costa del país, sobre todo en la provincia de Los Ríos y en la provincia del Guayas, es que se empezaron a generar restricciones, cierre de eventos públicos, eventos deportivos, piscinas públicas. Todo eso se cerró en esa fecha del 29 de febrero. A partir del 4 de marzo pasa algo que es muy notorio y que va a generar y va a llamar la atención, porque el gobernador del Guayas, es decir, el representante del presidente en la provincia del Guayas, voy a citar textualmente lo que él comentó en su Twitter, dijo que el virus más peligroso es el miedo. Retomemos nuestras actividades y actuemos con responsabilidad. No dejemos que el temor nos gane. Estas declaraciones las dijo en el contexto de un evento deportivo en el cual asistieron alrededor de 19,000 personas. Este dato sí es relevante para lo que vamos a hablar después, porque ya el virus estaba en Guayaquil, ya estaba en la provincia del Guayas, y el hecho de que se haya dado este evento deportivo posterior a la fecha en la cual ya empezó la primera noticia de un caso confirmado, va a ser una reflexión de lo que va a pasar después y de lo que está pasando ahora en Guayaquil. Desde el 29 de febrero hasta el 4 de marzo hay casi una semana, y durante esa semana el país debería haber tomado algunas medidas de restricción, y el 4 de marzo se levantan. Eso plantea contradicciones en la manera como se manejó la epidemia, ¿cierto? Totalmente. Como te comentaba, no tiene lógica que haya pasado eso, porque imagínate, el 29 dan una fecha en el que empieza todo el caos, y el 4 de marzo se da un evento deportivo justificando que el miedo es lo único que nos restringe o lo que nos puede llevar a cometer errores. Después, miles de casos, miles de muertos. Fue un mal manejo desde las dos partes, ¿no? Tanto de autoridades locales como gubernamentales, que está generando lo que está pasando ahora. ¿Y cuál fue el papel de la alcaldesa de Guayaquil frente a esta situación? Para apoyar un poco eso, hemos tomado un audio. Ella hace un comentario, lo vamos a escuchar ahora. Primero hay que establecer de quiénes son las competencias en cada ámbito. La competencia de la salud pública es del gobierno central, al igual que la competencia que está relacionada con las fumigaciones en todas las ciudades. Sin embargo, el municipio de Guayaquil siempre ha puesto oído más allá de sus funciones. En el caso de salud, nosotros nuestros 49 puntos entre hospitales del día, dispensarios, centros de salud, todos cuentan con la preparación y protocolo que nos dio el Ministerio de Salud para poder detectar casos sospechosos de coronavirus. Inclusive tenemos un área donde si detectamos un caso de sospecha del coronavirus, separamos a esta persona, la aislamos y llamamos al Ministerio de Salud para que de ahí en adelante se haga cargo de los exámenes respectivos. Todas nuestras dependencias cuentan con los dispensadores de gel, tanto para los empleados como para el público que entra a estas dependencias. Eso significa no solamente municipios, significa terminal terrestre, significa metrovía, significa aeropuerto, todas nuestras dependencias. ¿Balnearios y piscinas? Los cerramos la primera semana porque el Ministerio de Salud dijo que así sea, que no iban a haber espectáculos ni reuniones donde haya mucha gente. Así es que la primera semana, siguiendo el protocolo del Ministerio de Salud, lo cerramos. La siguiente semana el Ministerio dijo que sí se podía utilizar los espacios públicos, así que volvimos a abrirlo. Acabamos de escuchar el audio de la alcaldesa de Guayaquil, donde ella un poco ratificaba lo que pasó en estas 2 semanas desde que se dio el primer caso. Un poco yo comentarlo en relación a lo que pasó acá en Quito. Una vez que ya se dio el primer caso, 2 semanas posteriores, es decir, hablando del 16 de marzo, específicamente el alcalde de Quito ya empezó a tomar decisiones autónomas, dio restricciones a nivel de movilidad pública, es decir, buses, clases a nivel escolar,
y en general a la movilización, en comparación a lo que dice la alcaldesa de Guayaquil, donde ella llama a que el gobierno no tuvo, o él es el único responsable de la salud pública. El alcalde de Quito no hizo eso, sino que más bien él tomar decisiones oportunas han permitido que los casos aquí en Quito no sean tan complejos como en Guayaquil. Hablamos de una diferencia de que cerca de 15.000 personas están infectadas en Guayaquil y acá en Quito estamos cerca de llegar a las 1.000 personas. Eso ya dice mucho de cómo esa decisión del alcalde de aquí de Quito fue muy, muy acertada para que no estemos tan colapsados, sin dejar de lado y sin dejar de decir que igual Ecuador tiene un serio problema con el coronavirus y que es el peor país en la región a haber manejado esta situación. Entonces, a partir del 16 de marzo, cuando se empiezan a tomar las medidas más restrictivas para controlar la expansión del virus, ¿cuál es la situación real de la vida de las personas sobre estas medidas? ¿Si se están tomando, si se están acatando o es muy complejo por la situación del mismo país y de la economía? A nivel país, hay sectores en los cuales sí se ha cumplido las restricciones. Te hablo de lugares y provincias más pequeñas donde no hay tanta población, pero al menos en Guayaquil y en Quito sí está bastante complicada la situación, porque hay sectores de las ciudades en las cuales la gente no acata el tema del toque de queda, la gente sale a la calle como que fuera un día normal, hay gente inclusive que se ha puesto a tomar en la calle pública sin importarles nada. A nivel de ciudades grandes sí es más complejo el control y eso ha hecho que igual siga aumentando el nivel de contagios y que todo se desborde. Al menos aquí en Guayaquil y en Quito, que son ciudades grandes donde hay cerca de 3 millones de habitantes por cada una, sobre todo en barrios populares, donde la gente está acostumbrada a salir, a hacer compras, a vender cosas. Y una pregunta, ¿estas decisiones se toman a nivel país o cada gobernante toma su decisión? El tema de las decisiones que se toman a partir del 16 de marzo ya se fueron dando. Primero se dio en Quito. El primero que tomó la iniciativa fue la ciudad de Quito como alcalde. Empezó a decir, bueno, ya no tiene que haber movilidad, no hay trabajo en los servicios públicos y no hay clases. A partir de esa fecha es que ya a nivel de gobierno es que se toman decisiones y se empiezan a generar cierre de movimiento interprovincial y después ya lo que fue pasando, ¿no? Cierre de fronteras, toque de queda y todas las restricciones que tenemos ahora. Claro, porque aquí por lo menos se toma a nivel país, ¿no? Más que a nivel de diferentes zonas de España, es como a nivel más país, pero como tú dices, en Latinoamérica es distinta la situación y en Guayaquil y en Quito también lo es, ¿no? Lo que pasó aquí es que el presidente y la parte del gobierno no tomó las decisiones como iniciales o como iniciativa, cortar la movilización y generar restricciones, sino que fue el alcalde el que primero tomó esa decisión y a partir de ahí fue que ya empezaron a generarse las restricciones a nivel país. Una contradicción entonces entre las decisiones que se tomaban a nivel local y a nivel nacional. No había como una unidad de mando. Exacto. Frente al manejo de la epidemia. Pero bueno, yo quería preguntarles también un poco sobre cuál es el efecto también de lo que se está viviendo en las personas, es decir, el aislamiento, el confinamiento. ¿Cuál es el costo emocional del hecho de estar aislados y tener que permanecer así por mucho tiempo? Si quieren podemos escuchar un audio de André que nos comparte en su entrevista sobre cómo es la experiencia personal en cuarentena. La realidad fue bien fuerte porque aquí en el sector norte, donde yo estoy ubicado, hubo una semana, en 3 días, donde murieron solo 8 personas. Entonces imagínate la cantidad de lo que afecta el virus. Te digo que 6 personas murieron por el virus y 2 personas ya mayor edad fallecieron por la depresión, o sea, por lo que están viviendo. Psicológicamente la gente también está golpeada. El mal manejo del sistema de salud, todo está fatal, o sea, todo colapsado, sistema de salud colapsado, y las funerarias están totalmente colapsadas. Psicológicamente se golpea un poco por lo que se ve y se vive, pero gracias a los medicamentos, como te digo, se ha podido luchar y sanear de a poco. Andrés nos habla de su experiencia de Guayaquil, pero no sé si tú cómo lo tomas esto, Wilson. A ti como persona de Quito, ¿es parecido? ¿Es distinto? No sé. Acá en Quito, como te digo, se está viendo en menor grado, porque como no está tan colapsado, o sea, sí hay gente enferma,
hay gente que se ha contagiado, pero todavía no hemos llegado a ver esas escenas de muertos en las casas, o que ha habido dificultad en el levantamiento del cuerpo, o que no se lo ha tratado a tiempo. Eso, gracias a las decisiones que se han tomado aquí en la ciudad, no se lo ha visto. Pero actualmente no se tiene planeado ya una fecha tentativa de volver a las actividades, no como antes, pero sí con las restricciones. Recién nomás estaba comentando de que empezaron a llegar ataúdes acá a Quito por si llegara a colapsar la situación de salud. Todavía no estamos en esa situación ni en esas circunstancias, pero estamos ahí, en la línea de puede pasar, como que no. Y él habla, aparte del coronavirus y todo esto, de que la gente está muy golpeada, ¿no? O sea, psicológicamente se siente esa tensión. Donde tú vives o transcurres, ¿pasa eso? Sí. ¿Lo llegas a notar? Sí, no, la parte emocional siempre está presente, más que todo en esta situación de cuarentena. Hay personas en las que se ha visto inclusive en los medios de comunicación se habla mucho del apoyo emocional, y se han generado ayudas tanto privadas como públicas para hacer el acompañamiento en esta cuarentena. La parte emocional está ahí latente, obviamente está generando de qué hablar y afectaciones en las personas. ¿Y tú crees que es posible que ese costo emocional incluso pueda hacer que alguien pueda fallecer por esa misma presión psicológica del hecho de estar aislado, no sé, porque puede generar casos de depresión, casos de angustia, de ansiedad? ¿Tú crees que es posible? Como decía André en la entrevista, él hablaba de que 2 personas fallecieron por el tema emocional. Y yo creo que igual aquí en Quito también, si llegamos a tener las circunstancias como las que están pasando en Guayaquil, tenlo por seguro que mañana habrá personas que por soledad, por angustia y por la misma depresión, como tú comentabas, pueden llegar a fallecer, y hablemos de que habrá gente que vive sola, adultos mayores que viven solos, o personas que no son adultos mayores y que igual viven solos y que no tienen compañía. Hay distintas circunstancias que pueden apoyar este tema emocional y que pueden ser un factor relevante en el caso de que una persona fallezca. Sí, además de este nivel psicosocial de atención que debería recibir la población en general en situación de cuarentena y aislamiento, también hay un manejo que se debe hacer a nivel global, y es el de, en términos de salud pública, cómo se está manejando la epidemia y la expansión del virus, ¿no? Y para eso es súper importante tener unas cifras reales, unas cifras concretas, unas cifras que todas las instituciones puedan manejar para poder enfrentar esta epidemia. Frente a esto también ha habido bastante confusión, ¿no? ¿Cuáles son las cifras reales de contagiados y de personas muertas en Guayaquil y en Ecuador? ¿Tienes alguna información sobre eso de pronto, Wilson? Como tú dices, Julián, ha habido muchísima confusión. Toda esa información ha llegado no solo aquí en Ecuador, sino en todas las partes del mundo. Para eso, primero, el presidente Lenín Moreno lo que hizo fue pedir que se transparenten los casos de coronavirus y los casos de muerte por coronavirus. Sí, tenemos un audio de eso, claro. Escuchémoslo a ver qué dice. Minimicen la gravedad de esta crisis. He dispuesto que, usando todos los mecanismos posibles, se transparente la información, por dolorosa que ésta sea. Hay que transparentarla, hay que decir la verdad. Sabemos que, tanto en números de contagios como de fallecimientos, los registros oficiales se quedan cortos. La realidad siempre supera el número de pruebas y la velocidad con la que se presta la atención. Le sucedió ya a otros países, y hoy lo vivimos también en el nuestro, sobre todo en la querida, muy querida Guayaquil. Según los investigadores científicos, con toda seguridad, hoy tenemos decenas de miles de contagios y a cientos de vidas cegadas por este virus, aunque algunos casos se reporten todavía únicamente como sospecha. Encontramos que las instituciones estatales de Ecuador y de Guayaquil pues manejan diferentes cifras, ¿no?, de muertos durante la emergencia. No hay esa unificación y eso ha generado mucha confusión entre los números que se manejan incluso en fuera del país, ¿no? Nos llegan aquí a España y a otras partes cifras, muchas veces cifras falsas de cantidad de contagiados, de cantidad de personas muertas, y eso genera aún mucha más confusión. Tenemos algunos datos oficiales, sin embargo,
que son los que se están manejando en este momento? La cifra de fallecidos en Guayas durante la emergencia sanitaria sigue creciendo. Solo en los primeros 15 días de abril del 2020 se registraron 6.703 decesos en la provincia. Los datos corresponden a la inscripción de actas de defunción extraordinaria en el registro civil. Fernando Medina, redactor de El Comercio, abril 17. Importante decir que este número de muertos que pudimos escuchar, la verdad alarma a todo el país y a todo el mundo. Como tú dijiste un poco al principio, Julián, hay datos inclusive que han llegado a ser noticias falsas, donde se ha dicho que tenemos más casos que Estados Unidos, que tenemos más fallecidos que inclusive Estados Unidos. La verdad es que estos datos siguen siendo y siguen generando desconfianza a nivel país, porque como ya al principio estaba tratando de ocultar esta información para no decir que todos mueren por coronavirus, porque hay casos en los que le ponen el motivo de muerte alguna deficiencia respiratoria. Ahí también se está tratando de tapar el dato real, y la realidad es que está muriendo muchísima gente en Guayaquil por coronavirus, y que todos los que están muriendo a la fecha, que tienen esa sintomatología de afección respiratoria o algún síntoma similar al coronavirus, están falleciendo por coronavirus, pero claramente el gobierno no quiere que se sepa la información real y verídica por todo lo que le acarrea, ¿no? Sí, es una situación crítica. Lamentablemente estamos frente a un gobierno que no ha sabido manejar bien esta crisis. Ya veníamos como país enfrentando una situación compleja política y económica. Bueno, las cifras tan altas de personas fallecidas que no son habituales en el país y en la ciudad de Guayaquil, pues el sistema funerario colapse, ¿no? Es un poco también lo que se ha dicho. Ha sido sobre todo el énfasis que se le ha dado al cubrimiento de la pandemia en Guayaquil, pero sabemos que hay mucha desinformación también sobre este tema, que no se ha abordado de la mejor forma y que generalmente se toma de forma muy, muy sensacionalista, ¿no? Es verdad que no se pueden enterrar los cuerpos, es verdad que hay personas que mueren en las casas, que mueren en las calles, que no tienen forma de ser enterrados, que incluso los cementerios ya están saturados y las mismas funerarias no quieren enterrar a estas personas. ¿Eso es verdad? Familias de 5 personas, hay casos de que 4 han fallecido y solo una está viva, o sea, imagínate lo que se vive. Entonces las personas, por sacar a su familiar, porque el sistema de recoger los cuerpos está colapsado, o sea, ya no aguantan el olor, y imagínate, tienen que sacarlos afuera. Los primeros 15 días de abril fueron fuertes. Lo que te puedo decir es que las personas que fallecieron aquí por COVID, ya nosotros nos enteramos en el momento que ya se encontraban ya en la etapa terminal. O sea, ellos fallecieron aquí en la casa, no murieron. Fue fuerte, porque imagínate que los propios familiares tuvieron que ir a encontrar una caja para poner el cuerpo. Ellos mismos tuvieron que cargarlo. O sea, son cosas que el sistema está súper mal, no hay planificación en nada. Apoyando las declaraciones de André, primero pasaba que las funerarias no querían levantar los cuerpos por miedo a contagiarse, y después ya, como hubo tanta gente fallecida, empezaron a no tener los recursos, es decir, ni siquiera habían ataúdes para poder garantizar un entierro digno de las personas. Se hablaba de que iba a haber unas fosas comunes, es decir, para poder enterrar a toda la gente de coronavirus, y eso pues le afectó mucho a la población, que en general en Latinoamérica se vive este rito de enterrar a la persona, hacer un velorio, acompañarlo hasta el momento final. Todo eso se cuestionó mucho, se quitó esa idea, porque esa fue una idea que lanzó el gobernador. Se empezó a designar espacios ya especiales para enterrar a las personas, más que todas las personas que no tienen los recursos. Porque si tú a nivel privado tienes tu servicio de fallecimiento contratado, ellos se encargan de levantar tu cuerpo, enterrarte en el lugar donde tú tienes ya designado, que hayas comprado o tengas alquilado. Por ese lado no hay tanto conflicto, más que todo es en la parte pública. Y como hay tanta gente que fallece, llegó a colapsar, e inclusive se empezó a enterrar a la gente en ataúdes de cartón, ni siquiera de madera. Wow. Entonces, Wilson, una pregunta, o sea, si yo tengo un servicio contratado privado, ¿no está colapsado en este momento? No es que está como antes, que había todas las facilidades y que ellos podían hacerlo de manera ágil. Sí está un poco menos rápido, pero igual te hacen, o sea,
Sí, pero igual al principio hubo problemas porque como todo se centralizó a través del gobierno, ellos tenían que verificar que el cuerpo haya fallecido por coronavirus, después el registro civil. Entonces, al principio hasta las funerarias privadas tuvieron sus complicaciones porque todo se centralizó hacia el gobierno. Vale. Y una pregunta, no sé si se escapa un poco de lo que estamos hablando, pero creo que sí va en relación. A ver, yo estoy en Barcelona. Lo que a mí me ha llegado y lo que he como conversado un poco es como Ecuador pasa a ser la cara visible de Latinoamérica, por lo menos para acá, o por lo que yo estoy viendo. Pero también de una cosa de, wow, Ecuador es pequeño y no controla, ¿me entiendes? O sea, como una cara súper de muy, muy, muy mal manejo y que deja como en evidencia Ecuador, un país, pero como alguien que no con tanta población no es capaz de controlar su pequeña población. Que a ti no sé si te ha llegado eso o cuando yo te lo estoy diciendo ahora, ¿qué te genera? Porque siento que igual lo están mostrando, pero lo muestran como un país que no ha controlado algo, siendo que no es tan grande. Ratificando lo que tú estás comentando, lamentablemente la información que está saliendo desde aquí, en su mayoría tiene su toque de verdad, es decir, la cantidad de muertos, la dificultad para manejar el levantamiento de cuerpos, que la gente está muriendo en las casas, todo eso es verdad. El gobierno trata de un poco apaciguar eso diciendo que fuimos los primeros en tomar las restricciones, cierre de fronteras, restricción en vuelos, pero todo eso que están diciendo no sirvió ni sirve, porque actualmente la gente está contagiada y la gente se está muriendo. No estamos manejando bien, no se está tomando las medidas adecuadas y ahora se está hablando de que el 4 de mayo, es decir, en una semana, vamos a salir a una distinta fase que va a mantener las restricciones, pero que va a permitir mayor facilidad de movilidad. Siendo el peor país en la región, en Sudamérica, en haber manejado la crisis, nadie está preparado aquí para poder ya salir a otra fase. Y también es como, claro, esto como va a quedar en la historia de la pandemia, Ecuador queda como el mal modelo de gobernantes ante una crisis, ¿no? Porque así lo siento yo. El gobierno no ha sabido manejar bien la crisis. Países como Colombia, Perú, que tienen mayor población, Chile inclusive, no tienen tantas condiciones negativas como la que tenemos nosotros. Como estábamos comentando, es eso, o sea, imagínate el miedo de las personas que estamos supuestamente sanas, porque ni siquiera nos han hecho las pruebas, a salir a esa otra fase que la están llamando la fase del distanciamiento, porque ahora estamos en aislamiento y quieren que el 4 de mayo pasemos a una fase de distanciamiento. Tienes ese riesgo, ¿no? De no saber quién está enfermo, quién no está enfermo. La gente va a salir como que fuera un día normal, porque como les comentaba, la gente está saliendo, barrios donde hay mayor población, y no le importa, o sea, salen con mascarilla, pero eso no es una garantía para que no te contagies o no contagies al resto. A mí me parece que es como, son caras, como que al final Ecuador va a quedar como un estigma, por así decirlo, de que en una crisis no es compatible. Igual todos los países tenemos un estigma, ¿no? O sea, puede ser, estoy hablando muy así, pero por ejemplo Colombia está muy relacionado con, esto lo hablé el fin de semana con alguien de acá, con la droga, ¿no? O sea, como que siempre uno dice, Colombia no puede tener, no sé, como estos estigmas que lamentablemente son por mal manejo de los políticos y al final el que sale afectado es la población. No sé cómo lo ven ustedes, ya es como una reflexión mucho más allá, pero es como las caras que te da lo que se dice o lo que se va contando, estas bolas de nieve que se van transformando de la información a la información, que siempre uno le va agregando algo más, y cómo esto al final te categoriza a ti en una persona y te dicen, tú eres de, y ahí como que la gente dice, pero ahí en la pandemia Ecuador no estuvo tan bien, no sé si se te contrato, son caras que uno va teniendo por estos manejos. Lo que dices tiene mucho sentido y es interesante en la medida en que lo pensemos cómo los medios de comunicación han manejado este tipo de situaciones, ¿no? Y de crisis, y cómo se construye una idea de los países que hace que a nivel internacional las personas y la gente que ve estas noticias pues se hagan una idea muy genérica y muy como de modelo sobre lo que es cada país. Entonces, por ejemplo, lo que dices de Colombia, pues es una idea generalizada, lo que se dice ahorita de Ecuador y de Guayaquil también es una idea generalizada de que se está manejando mal la epidemia. Sin embargo, creería yo que no es la situación de
pues de todos los territorios, por ejemplo, dentro del país. Si pensamos ahora, como nos decía Wilson y como escuchábamos en los audios, pues no es una situación que esté en todas las partes de Ecuador. Guayaquil es como el epicentro de la crisis. Y sin embargo, el pensar que se gobierna mal, pues también tiene que ver con el hecho de que no hay recursos, de que no hay suficientes elementos para poder hacer una buena gestión. En Latinoamérica, pues tenemos el común denominador de sistemas de salud muy débiles, muy precarios, de sistemas económicos muy endeudados. Entonces eso hace que pues también el manejo que se ha estado dando pues no sea el mejor. Pienso que también hay que matizarlo y ponerlo en contexto sobre lo que está ocurriendo en cada país y cómo también las mismas condiciones de afrontarlo pues permiten que se haga un manejo u otro. Por eso estamos haciendo este programa, ¿no? O sea, porque a nosotros nos llegó información de Guayaquil, fue como, por favor, es verdad, a ver, investiguemos un poco más. Sí, y en relación a eso, tenemos un pequeño texto de María Galindo, que precisamente lo que nos plantea es cómo estas crisis afectan de forma desigual, ¿no? Dependiendo del país en el que estemos hablando, de la sociedad, de la cultura, de las condiciones que hay para afrontarlo. Continuando con lo que decía Julián, voy a leer un texto de María Galindo, que es una persona de Bolivia, una activista política. Este texto dice así: el coronavirus podría ser el holocausto del siglo XXI, para generar un exterminio masivo de personas que morirán y están muriendo, porque sus cuerpos no resisten la enfermedad y los sistemas de salud les y los han clasificado bajo una lógica darwiniana como parte de quienes no tienen utilidad y por eso deben morir. Este fragmento de María Galindo lo que nos plantea es, más allá del enfrentar y el mirar cómo podemos superar esta situación del coronavirus, también nos pone a pensar qué vendría después, ¿no? El mundo que vamos a tener que enfrentar después, cuáles van a ser las reflexiones que van a salir de esta crisis, ¿sí? No sé ustedes qué opinan un poco sobre cómo tenemos que asumirlo y qué cambios y qué situaciones tenemos que pensar a futuro después de esta crisis. Es que todavía creo que seguimos en crisis, todavía no tenemos como la capacidad de reflexionar. Mucha gente está reflexionando en torno a compartir los espacios. Yo he visto por redes sociales memes o cosas así que dicen, ahora nunca más voy a decir no quiero ir a una fiesta o no quiero salir con alguien. Como que la gente se está dando cuenta de que necesita un otro, ¿no? Yo siento que todavía estamos en crisis y falta mucho para condensar y decir, reflexionemos sobre él. Yo hace unos días estaba escuchando a un director X de teatro y decía, tengo un mes, o sea, voy a tener un mes de creación y no he creado nada porque siento que no tengo la capacidad para crear porque no estoy en un ambiente natural. Y todavía no estoy en la fase de reflexionar. Siento que va por ahí un poco. Lo que a mí me pasa, no sé si a ustedes. Sí, es una pausa, ¿no? Una pausa en el camino para pensar cómo estábamos viviendo, cómo la economía se estaba desarrollando, cómo a nivel cultural y a nivel social estábamos relacionándonos con los demás, y pues esta situación que es inédita y que nos pone en una condición de aislamiento y de soledad pues que no habíamos vivido antes, pues nos obliga necesariamente a pensar qué puede pasar. Sin embargo, también hay una presión muy fuerte a tomar asumir como posiciones muy productivas, a creer que a partir de eso entonces vamos a saber qué se puede hacer en el futuro, cómo vamos a solucionar los problemas del mundo, y yo creo que no necesariamente pues vamos a poder lograrlo. Lo que nos damos cuenta es que la gente tampoco en aislamiento y en soledad difícilmente logra enfrentar esa soledad, y además de tener que enfrentarla, producir y encontrar soluciones a lo que está ocurriendo, pues es todavía más complicado. Sí, es complicado porque siento que es como una pausa, pero también una pausa obligada, y es como, si uno lo hubiera pensado antes de esto, que ganas de tener un mes, ponte tú para leer, pero a lo mejor cuando tienes el mes para leer, lo menos que te dan ganas es de leer en este mes, porque yo siento porque todavía estamos en eso. Yo me siento mucho en que estamos en eso todavía de la pandemia, y no sé qué te pasa a ti, Wilson. Apoyando un poco las reflexiones tuya y de Julián, quería yo tomar unas pequeñas anotaciones que hice de un audio que, bueno, más que de un audio, de una charla que dio un psicólogo chileno,
que hablaba sobre el tema de la crisis, que se llama Gonzalo Bacigalupe, y él decía que primero que esta pandemia cuestiona todas las disciplinas, es decir, todas las ramas científicas, no científicas se cuestionan ahora, inclusive lo que no se hizo y lo que se dejó de hacer, y también que estamos frente a una situación de trauma, ¿no? Como dices tú, Pame, de crisis, en la que primero no podemos escaparnos, es decir, nadie se puede ir a otra parte para que no se contagie. Segundo, de que lamentablemente se están produciendo pérdidas tanto de familia como de trabajo. Estamos en una distracción constante, es decir, hay tanta información que nos está bombardeando el celular, el correo, tanto de información de la enfermedad como de información de, oye, mañana tienes que inscribirte a este curso porque tienes que aprovechar el tiempo, o tienes que terminar esa tesis que estaba pendiente, o tienes que terminar, bueno, te dicen hay que producir y no estamos en esas condiciones, no estamos en circunstancias para estar produciendo, sino más bien para reflexionar y mantenernos al margen y a la alerta de que mañana no sabemos qué va a pasar. Como parte de toda esa elaboración que se ha estado dando por la situación del coronavirus y de la epidemia, hay varios intelectuales, varios autores que han escrito sobre esta situación. Uno de ellos es Byung-Chul Han, un filósofo surcoreano. Quería invitarlos a que escucháramos un pequeño fragmento de un texto de él que se llama Umbrales inmunológicos y cierre de fronteras. Vamos a escucharlo. El virus no vencerá al capitalismo. Ningún virus es capaz de hacer la revolución. El virus nos aísla e individualiza. No genera ningún sentimiento colectivo fuerte. De algún modo, cada uno se preocupa solo de su propia supervivencia. La solidaridad consistente en guardar distancias mutuas no es una solidaridad que permita soñar con una sociedad distinta, más pacífica, más justa. Confiemos en que tras el virus venga una revolución humana. Somos nosotros personas dotadas de razón, quienes tenemos que repensar y restringir radicalmente el capitalismo destructivo y también nuestra ilimitada y destructiva movilidad para salvarnos a nosotros, para salvar el clima y nuestro bello planeta. Byung-Chul Han, publicado en El País, 22 de marzo de 2020. Como parte del aislamiento en el que estamos, en el que contamos con mucho tiempo y que generalmente malgastamos, como hemos dicho, Pame nos tiene algunas recomendaciones sobre películas que podemos ver, que podemos disfrutar ahora y que, bueno, son una buena inversión de tiempo. Pame, cuéntanos. Unas películas que pueden ser interesantes de ver ahora es sobre la muerte y la relación con ella. Una de esas películas es la de El libro de la vida. Habla sobre cómo los mexicanos toman el ritual de la muerte, ¿no? Es una película animada que es del 2014 y es bastante explicativa de cómo el ritual de la muerte y cómo es interesante también generarlo, ¿no? En términos de pandemia, el ritual de la muerte está un poco siendo afectado. Y también otra película que tiene mucha relación con eso es Coco. Como Coco es más actual, de 2017, también es americana y también es animada, y es también un poco cómo se recuerda a los muertos y el sentido. Esas dos tengo. Gracias, Pame. Para cerrar este tercer episodio tenemos un fragmento del mismo artículo que escuchamos al principio. Es un pequeño fragmento que hemos decidido utilizar para hacer un cierre de este tema. Quizás los tiempos de devastación colonial que atravesamos requieren con urgencia que no solo nos coloquemos en la disposición espiritual, política y epistémica de elaborar preguntas sobre qué vida queremos imaginar, sino que exigen de nosotros, de modo individual y colectivo, aprender a atravesar la muerte y a exigir el derecho al buen morir. Esto es, la posibilidad de convivir con la pérdida, es decir, a convivir con nuestros muertos y con nuestros vivos. El derecho al principio y al final de la vida. El derecho a despedirlos y a despedirnos, es decir, el derecho al recuerdo. Luego de lo que nos acaba de leer Julián, queremos dar por terminado el tercer episodio de este podcast. Queremos dar las gracias a Andrés y a Mabel por habernos apoyado tanto en la entrevista como los audios grabados. Gracias Julián y gracias Wilson. Lo estamos viendo en la próxima oportunidad
Si tú quieres, Wilson, nos puedes recomendar las redes sociales para que nos queden ahí. Y por favor, suscríbanse porque así tienen la ventaja de cuando estamos subiendo un capítulo, les va a salir la notificación. Wilson, ¿me las dices? Bueno, gracias igual, como dijo Pame, a André y a Mabel por el apoyo. Los invitamos a suscribirse en Twitter, @tergiversando S mayúscula, @tergiversando S mayúscula. Y en Instagram estamos como @tergiversos_psicosocial, @tergiversos_psicosocial. Y si quieren comentarnos, hacer alguna pregunta o recomendarnos algún tema sobre el que quieran que hablemos, pueden escribirnos a nuestro correo, que es divergenpodcast@gmail.com. divergenpodcast@gmail.com. Gracias, Pame, gracias, Julián, y nos vemos en el siguiente capítulo de Tergiversando la Psicología Social.